Pasamos al día siguiente, que fue el jueves 20, y en el jueves 20 desde las 9, desde las 7:30 de la mañana, pero bueno, algunos desde las 9 hasta casi las 7 de la tarde tuvimos bastante actividad también. En la primera parte de la mañana, sobre las 9, teníamos varios encuentros con el experto y bueno, nosotros seleccionamos 3 que nos parecieron interesantes. El primero lo voy a comentar yo, que serían los aspectos claves en la organización de un campamento de niños y niñas con diabetes. Lo presentaba la doctora Isolina Riaño, que es de Asturias, y mostró un poco la historia de dónde vienen los campamentos, ¿vale? Que ya vienen desde la Cruz Roja y las ligas de asociaciones de personas con diabetes. Que fue el doctor Cadórniga, otro jefe de servicio de aquí de Asturias, de Luca, pues que también inició, ¿no? Mucho esto, y que también junto con Valencia e incluso otras autonomías pues, perseguían esa idea de asociacionismo y de realización de campamentos. Ella, después de haber hecho esa entrada, pues puso sobre la mesa lo que se necesita para realizar un campamento, que son recursos humanos materiales, donde especifica la necesidad de muchas veces trabajar en consonancia con la administración para que sean facilitadores de los recursos materiales, pero lo que más importancia le daba, incluso en la discusión posterior, eran los recursos de las personas que participaban en ellas, ¿no? Sobre todo profesionales, como en algunas autonomías, pues personal de enfermería, personal médico, endocrinos, pediatras, EIRES, MIRES, incluso se valora eso y se quita dentro del número de créditos dentro de la especialidad, y entonces era como un revulsivo. Pero sí que es verdad que comentaban que no deja de ser un acto de generosidad por parte de todas las personas profesionales, porque más allá de horas y reconocimiento no hay otra retribución, ¿no? Y eso supone un problema importante. Hablaron de que respecto a la educación disponían en el programa de Asturias, que se llama SDIPAS, de un programa educativo estructurado dentro de lo que ellos pueden hacer la estructuración, ¿no? Es decir, bueno, pues que hay diferentes ítems donde se van a tocar con unas actividades. Obviamente la evaluación pues es observacional, no va a haber otro tipo de indicadores que se utilicen, pero bueno, que sí que es verdad que sobre todo es la sensación de armonía, de estar con tus iguales en niños de edades que pueden ir desde los 7, los 8 hasta los 16, que en muchas ocasiones son los propios niños los que son monitores en campamentos posteriores, y que eso pues motiva mucho al que está, ¿no? Pequeñito, y también al monitor, pero que exige un gran esfuerzo, pero que en general la satisfacción es buena, con lo cual, bueno, todo el mundo estuvo como muy contento y muy empático, porque todo el mundo lo quiere hacer, pero siempre los mismos problemas aparecen, ¿vale? Después yo me fui a ver uno que se llamaba Encuentro con el experto, con hemoglobina glicada versus TIR en personas con diabetes tipo 2, y se hizo como una especie de PROCON entre José Escribano Serrano y la doctora Elena García Fernández. Estuvo fantástico. La verdad es que el doctor Escribano pues a mí me pareció que es súper didáctico, y entre que es de Cádiz y tiene ese acento, ¿verdad? Pues lo hizo como muy, muy agradable. Hizo como la historia de dónde viene la hemoglobina, ¿vale? Desde el año 1968 por el doctor Raba, hizo toda una cronología hasta llegar al año 2011, que la OMS la utiliza como elemento, como criterio diagnóstico, ¿no? Dice que la hemoglobina, que era el posicionamiento que defendía, es el arma principal en atención primaria, ¿vale? Y que siempre lo ha sido, y que por otra parte se utiliza también, está ya respecto al biobanco del Reino Unido, pues lo utilizan la hemoglobina glicada como cribado, con lo cual tiene una fuerza importante, ¿no? Por otra parte, la doctora Elena García pues, se posicionaba frente al TIR, ¿no? Y entonces decía que el TIR básicamente es la métrica, ¿no? Y que bueno, gracias al TIR todas aquellas partes que la hemoglobina glicada, dado que es una media y demás, y que viene afectada por otros factores, pues queda relegado. La exposición fue fantástica, apoyándose en los 5 criterios de cuantificable, comprensible, relevante, modificable y fiable. Fue excepcional. Para al final ambos decir que todas las métricas son válidas, obviamente,
que la hemoglobina puede estar afectada por factores que tenemos que controlar, pero se correlaciona sobre todo con las complicaciones crónicas, gracias al DCT y al UPDS que ya se había comentado, pero el TIR es un buen marcador respecto a la glucemia media, ¿vale? Y permite evaluar a corto plazo, con lo cual, bueno, os animo a que las escuchéis, ¿vale? Bien, después Emi, ¿no? Nos va a hablar sobre por qué y cómo realizar la intensificación precoz. Sí, gracias, Paloma. Pues sí, yo mi encuentro con el experto fue llevado a cabo por el doctor Manuel Mata, médico de familia de Barcelona, y nos hablaba de por qué y cómo intensificar precozmente en diabetes tipo 2. Nos habló de la importancia del control glucémico precoz, sobre todo durante el primer año. También nos habló de la hemoglobina glicosilada como predictor de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Y sobre todo incidió mucho en el efecto legado del control glucémico. Nos presentó ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales y donde se demostraba cómo se reducían las complicaciones. Incluso presentó datos a 10 y hasta 44 años del UCA-PDS, cómo con esa intensificación precoz se habían prevenido complicaciones micro y macrovasculares hasta 44 años después. También nos hablaba que ese efecto protector, muchos de esos estudios decían que podían durar hasta 19 años. Y luego presentó datos de la base de datos de Cataluña, tanto a nivel de la comunidad como a nivel internacional. Presentó estudios que demostraban la inercia terapéutica. A nivel de los estudios internacionales, decía que se iniciaban a intensificar tratamientos con hemoglobinas por encima de 8,7. Con los datos que él tenía de nacionales, decía que intensificamos tratamiento sobre error, ¿no? Sobre fallo, con hemoglobina por encima de 8 cuando se hacen ajustes en el tratamiento. Fijaros la incongruencia, ¿no? Cuando nos hablaba inicialmente de ese efecto legado del buen control metabólico, sobre todo en el primer año, pero en los primeros años del diagnóstico, cómo se intensifica el tratamiento tardíamente. De hecho, nos hablaba que la media de añadir un nuevo fármaco dentro de los algoritmos de tratamiento eran entre 14 y 22 meses. Y nos presentó datos de los tratamientos combinados. Presentó estudios muy interesantes como el EDIT, el Verify, el GRADE, con doble terapia y triple terapia desde el debut. Y los datos eran muy interesantes. Finalmente también se entró un poco en la controversia de coste-efectividad. Y junto con el auditorio, bueno, pues un poco del sistema sanitario que tenemos cortoplacista, ¿no? Y que se mira más pues, el gasto a corto plazo que las complicaciones a largo plazo, que quizás de ahí viene la coste-efectividad. Entonces insistía mucho, ¿no? en que debemos de trabajar en empezar a tratar pues, desde el debut, intensificar ese tratamiento para mantener ese efecto legado. Y me parece que ya damos paso. La siguiente mesa a la que asistimos fue los proyectos SED, que, bueno, que nos los va a contar Carmen, puesto que ella presentaba un proyecto a esta mesa. Así que te doy paso, Carmen. Sí, se eligieron 4 proyectos que están un poco liderados desde la Junta, ¿no? de la SED. Uno es una herramienta metodológica que se va a poner en marcha, que es una base de datos que se llama REDCap, que estará disponible para todos los socios y bueno, pues será una manera también de poder trabajar con una base de datos única y la verdad es que, bueno, pues parece que tiene muchas ventajas para los que realmente están diestros en la materia, pues muy bien, pero también se ofreció la oportunidad, a petición de la audiencia, si se podría hacer alguna pequeña formación de uso de la herramienta. También se presentó otro proyecto muy interesante. El doctor Luis Castaño presentó el registro de diabetes tipo 1 que se va a hacer conjuntamente desde la SED, con la SED, la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, y la SEP, la de Endocrinología Pediátrica.
se han unido las 3 sociedades para, bueno, pues para hacer este registro. Nos explicó pues, la gran importancia, ¿no?, de tener un registro de las personas con diabetes tipo 1 para ver la evolución, poder ver relaciones varias con pues, el desencadenante de la enfermedad, etcétera. Y la verdad es que es otro gran proyecto. Y el otro proyecto que se presentó, lo presentó el doctor Domingo Orozco sobre el estudio, se va a hacer un estudio Diamond 2, o el estudio Diamond, y ahora se seguirá el estudio Diamond 2. Y en cuanto a la educación, pues me tocó a mí presentar un estudio que lideramos desde el Grupo de Educación Terapéutica sobre el análisis de la situación de las enfermeras que nos dedicamos a la atención de personas con diabetes, tanto en hospital como en atención primaria. Este estudio pues, se ha hecho bueno, hay 2 ramas, ¿no? Entonces se ha hecho pues, digamos, una selección diferente. Para el hospital, pues la población diana era pues, todas las enfermeras, a poder ser, que nos dedicamos a la atención de personas con diabetes, y para ello, pues como no tenemos un registro, lo que se hizo fue enviarlos a las direcciones de enfermería, a los jefes de servicio, jefes de unidad de diabetes y a los jefes de pediatría, para que la trasladaran a las enfermeras del servicio, del hospital. Y también se hizo un recordatorio a través de las enfermeras que constan como socias de la SED, y se invitaba a participar y a compartirlo con las compañeras. En primaria, como pues, no podemos acceder a todos, para que sea representativo, lo que se ha hecho es aleatorizar los centros de salud. En realidad los listados se obtuvieron del Ministerio de Sanidad, y de esos centros que se han aleatorizado por comunidades autónomas y proporcional a la población que se atiende, para que sea representativo de todas las zonas, lo que se pidió es a esos centros que los respondieran 3 enfermeras de cada uno de los centros. Contamos con la conformidad de las asociaciones de enfermería de primaria, y en concreto la FAECAP, que es la federación que las agrupa y que tiene representación en casi todas las comunidades. Nos ayudaron a conseguir los contactos de las direcciones de enfermería de los centros seleccionados, y ahí pues, se les envió la encuesta y se solicitó que la respondieran estas enfermeras. Hay muchas encuestas iniciadas, unas 1.200, de las cuales se han acabado 694, tenemos casi 700, y tenemos muchísimos resultados, entonces muchísimos datos, pero claro, son preliminares, porque al final, pues para representar a todo el país todavía faltan datos, ¿no? Hay un poquito más de respuesta de primaria, pues como es normal, porque hay más enfermeras que de hospital. Y lo que se vio, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció interesante, es que de las enfermeras de primaria, un 43% dicen que tienen la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, y casi un 20% de máster. Pero cuando hablamos de qué formación tienen en diabetes, al preguntar por la formación universitaria, pues esta es bastante baja, llega pues como un 18% o un 15% en educación o en diabetes. Y casi un 40% dicen no tener ninguna formación universitaria en diabetes. Y en cuanto a cursos de formación continuada, pues sí, ¿no? Se forman, y en realidad pues un 90% tenía formación en diabetes. También a mí me llamó la atención que salía como que un 30% solo tenía formación en educación terapéutica, y al final pues es una metodología de trabajo, ¿no?, para abordar pacientes que tienen enfermedades crónicas, y en primaria pues se atienden muchas enfermedades crónicas, y esto a mí me llamó la atención. Y después en hospital, la formación que reportaban las enfermeras, decían pues como un 20% tenían formación de máster, y cuando profundizábamos en la formación universitaria en diabetes y en educación terapéutica, aquí era mejor y estábamos alrededor de un 20%, pero todavía pues falta mucho por hacer. Sí que casi un 100% tenía formación de cursos de formación continuada en diabetes, y en educación terapéutica te mejoraba, como un 70% pues tenían formación en educación terapéutica, o sea que en este aspecto mejoraba un poquito. También preguntamos
si tenían y qué reconocimiento había sobre la enfermera de práctica avanzada, que se recordó pues, que la definición existe ya desde el año 2002, aunque parece que ahora es cuando se empiece a hablar, ¿no? Y 20 años después. Y solo un 25% de las enfermeras decían que tienen su puesto reconocido como enfermera de práctica avanzada y tan solo un 20% decían que es requisito para acceder al puesto de trabajo. Todo esto en hospital, porque en primaria prácticamente ni existía, ¿no? Eran como porcentajes del 2%. Después, otra de las cosas que quisimos o que preguntamos en la encuesta era intentar hacer una aproximación a ver cuánto participaba la industria farmacéutica en la educación de los pacientes, y un 40%, algo más de un 40% de hospital decían que mucho, la mitad en ambos ámbitos decían que poco y un porcentaje muy bajito decía que nada, como un 10 o 12%, o sea que en realidad pues, la industria farmacéutica participa muchísimo en la educación de los pacientes para el acceso a la tecnología. Entonces, una de las cosas que llamaba la atención de la encuesta es que la media de edad de las enfermeras era de 47 años, o sea que seguro que tienen muchos años de experiencia, pero cuando preguntábamos cuánto tiempo hacía que se dedicaban a la diabetes, pues casi la mitad hacía menos de 5 años en el hospital, en la primaria un 30%, menos de 5 años de experiencia, y también menos de 2 años en el hospital, un 22%. O sea que, bueno, pues hay muchísimas enfermeras que se dedican a la diabetes con poco tiempo de experiencia. O sea que probablemente esto igual tiene que ver con que no se saquen plazas perfiladas, en fin, no lo sabemos, ¿no? También otra de las cosas que vimos es que la mitad de las enfermeras que trabajan en el hospital se dedican a tiempo parcial a la diabetes, es decir, que combinan su jornada laboral con otras tareas, lo cual probablemente también hace dispersar, ¿no? la atención. Y después el otro dato que buscábamos era los roles de enfermera práctica avanzada. Y en general la mayoría, pues en todas las competencias, tanto el educador como el investigador, el innovador, el rol de colaboración y el administrativo o el administrador y de gestión estaban más desarrollados en la hospitalaria que en la primaria, aunque hay algunos, por ejemplo, como el de participar más en la gestión, pues estaba muy bajito en todos los ámbitos, ¿no? Y esto fue un poco pues, el resumen del estudio. Sí que destacaron, ¿no?, algunos participantes pues, que ha habido problemas técnicos, y sí que los ha habido, pero se han solucionado. Y voy a aprovechar yo para hablar de nuestro libro, ¿no? Y la verdad es que lo que es muy importante es que se respondan todos los campos. Es decir, si alguien no tiene un dato de un campo, pues pone un 0, pero que se respondan todos los campos, y si nos pide número de horas, pues que poner el número, no añadir cosas. Y entonces normalmente la encuesta pues funciona bien. Y bueno, estos son los proyectos de la SED. Datos preliminares muy interesantes, Carmen, y yo creo que a todo el auditorio dejaron reflexionando, ¿no? Sí. En todos los cambios que necesitamos, ¿no? Pues sí, la verdad es que después por redes incluso he visto médicos que tuitean a propósito del tema y animan a compartir, a retuitear y a que las enfermeras lo respondan, o sea que es fantástico. Y yo creo que también la oportunidad que nos diera la oportunidad de presentar este trabajo en la mesa de proyectos SED, pues también hace pues esto, ¿no?, que otros profesionales que se dedican a la diabetes, como pueden ser los médicos, estén ahí, porque habían otros proyectos quizá más médicos, y también pues, se sensibilicen con el tema. O sea que creo que fue un acierto. Y por otro lado, tratar de dar objetivar esos datos, ¿no?, y que sean escuchados por todo el equipo, ¿no? Yo creo que es importante, que es un sentir, pero que ya tenemos datos, o sea, casi tenemos datos. Casi, bueno, es importante tener esos datos de manera objetiva, porque cuando vas a la administración, ¿no?, a pedir más recursos, que es un poco lo que se pide, y cada una tiene su realidad, pero poderlo medir y poder tener un dato, pues seguro que nos ayuda muchísimo más, segurísimo. Seguro. Bueno, y seguimos con la mañana, ¿no? Y nos metemos ya a las 12 de la mañana del jueves, y tenemos aquí una mesa que hemos compartido Emi y yo sobre riesgo cardiovascular, teoría y práctica, ¿no? Emi, si quieres comentar tú la primera de Javier García Soidán.
Sí, pues yo voy a comentaros las notas, los puntos que me llamaron más la atención de la presentación del doctor García Suidán, que fueron que lo que ya suponemos, ¿no? Que el riesgo cardiovascular es mucho más elevado en personas con prediabetes y diabetes. Pero fijaros que aún más llamó la atención que los estudios que presentó era que en España el 90-95% de personas con diabetes tipo 2 tienen riesgo alto o muy alto de riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo bajo moderado en diabetes tipo 2 no existe. Luego, un dato que también llamó la atención en general es que cuando el debut de diabetes tipo 2 es a partir de los 70 años de edad, no aumenta la mortalidad por riesgo cardiovascular. Y un dato también que llamaba la atención es que la primera causa de muerte en personas con diabetes tipo 2, a pesar de estos datos tan llamativos de riesgo cardiovascular, pues era el cáncer. Principalmente fueron las conclusiones, los datos que a mí más llamaron la atención de los estudios que el doctor García Suidán presentó. Luego el doctor Navarro Pérez presentó datos acerca del perfil lipídico, ¿no es así, Paloma? Sí, hablaron sobre cómo están controlados los factores de riesgo cardiovascular y después el doctor Botet del manejo efectivo de la dislipemia. Y enlazando un poco lo que comenta Emi, ¿no? Es decir, la presencia de tanto de ser la primera causa del cáncer frente a los episodios cardiovasculares es porque realmente están siendo tratados. Es decir, la respuesta al tratamiento y el manejo de los factores de riesgo cardiovascular conlleva que no sea la primera causa, que eso es positivo, ¿no? Lo que comentaba sobre todo el doctor Navarro es que los expertos, por un lado, no coinciden tampoco dónde está el buen control, porque se pueden utilizar diferentes guías. Entonces, depende de dónde pongas el punto de corte, te pueden salir más o menos pacientes con esos factores y, sobre todo, que eso se traslada a los estudios, ¿no? Comentaron varios estudios a nivel Big Data o con tecnología Big Data y, sobre todo, decía que solo un 12% de muestras, a lo mejor de 300.000 personas, estaban bien controlados y que respecto a los 3 datos de control que más se utilizan, que sería la tensión arterial, el LDL y la hemoglobina glicada, es un porcentaje muy pequeñito, ese 12%, ¿no? Y que por otro lado hay una perspectiva de género, porque la población femenina con diabetes mantienen un peor control a nivel cardiovascular. Entonces, bueno, pues que ahí tenemos una perspectiva de género, que en otra mesa también salió otra perspectiva de género, ¿verdad? La intervención farmacológica comentaban que aumentaba a lo largo de los años, lo que provoca sobre todo esa atenuación en cuanto al número de episodios, ¿no? Pero que hay claras mejorías sobre todo en el control metabólico, lipídico y tensional. Y después, sí es que es verdad que el doctor Botet comentó la dislipemia, ¿no, Emi? Así es. Nos hizo una excelente presentación acerca de farmacología, que no me atreveré ni siquiera a resumir, pero sí que como conclusión yo anoté, ¿no?, que el impacto del control lipídico en el riesgo cardiovascular de las personas tipo 2 es muchísimo mayor que la tensión arterial o la hemoglobina glicosilada. Entonces, de los 3 factores, de los 3 puntos de control, como nos decía Paloma, lípidos, tensión arterial y hemoglobina glicosilada, la que más impacto tiene sobre el control cardiovascular, el riesgo cardiovascular, era el control de los lípidos. Por eso él incidía tanto, ¿no?, en la importancia del ajuste farmacológico del perfil lipídico. Eso es. Después pasamos a las comunicaciones, que bueno, en la parte de gestacional tampoco es que hubiese nada llamativo, con lo cual, bueno, estuvieron bien, pero la verdad es que, salvo la vitamina D, que está claro que como en población general no hace falta hacer una suplementación de vitamina D en gestantes y demás, el resto estaban sobre todo dirigidas a temas de monitorización, sistemas híbridos de asa cerrada, ¿no? Pero bueno, nada, en cuanto a las tecnologías, las comunicaciones por tecnologías, Emi, ¿las comentamos ahora o...? Bueno, las comento porque voy a incidir sobre todo en una que creo que la que me pareció diferente al resto. Un par de comunicaciones iban también acerca de los beneficios en el control metabólico de los sistemas de asa cerrada en personas con diabetes tipo 1.
entonces no voy a incidir. Hubo una comparativa entre el sistema de monitorización FLA entre personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, que bueno, fruto de esa reserva insulínica pues hacía que fuera con mejor control metabólico en general y menor variabilidad glucémica. Y la que voy a resaltar un poco como llamativa fue una presentación de los compañeros del equipo del Valdebrón, que presentaron una pequeña cohorte, un estudio descriptivo sobreaccionado, una pequeña cohorte que ellos tenían del impacto de las dietas low carb en personas que estaban en tratamiento con un sistema de infusión subcutánea continua de asa cerrada. Entonces, los datos que presentaron, es verdad que la N era pequeña, 28 personas que aleatorizaron en una dieta low carb o una dieta convencional. Vieron que las personas que estaban con la dieta low carb tenían mejores parámetros de control de la glucemia, sobre todo mejor TIR, no hubo diferencia en el número de hipoglucemia y sí que encontraron que había mejoría en el control lipídico. Es verdad que, bueno, en la sala fue un poco llamativo, también referenciaron que se necesitan más estudios al respecto, que ellos hablaban de su experiencia, pero su experiencia con este tipo de dietas, que actualmente sabéis que nos falta todavía mucha información y a ellos invitaron, ¿no? Nos insistieron mucho que era su experiencia, que fue muy positiva, tanto como os digo, en control glucémico como en perfil lipídico. Entonces, de esta mesa principalmente resaltaría a ella. Luego, el equipo de Andalucía, liderado por la doctora Leiva, nos presentaron una plataforma de gestión de datos, que es verdad que dejaba volcar los datos de todos los niños con diabetes de Andalucía. Uh-huh. Y nos dejaba ver en general pues, el control que tenía. Entonces, bueno, fue una plataforma también que nos permitía esa categorización de los datos a nivel andaluz y presentó un poco los datos que habían encontrado dentro de los pacientes que incluyeron. Pero ya os digo, resalto como más llamativo esta comunicación en cuanto a la dieta baja en carbohidratos, que a lo largo de todo el congreso creo que es la única comunicación que yo he encontrado al respecto. Muy bien. Así que luego creo que damos paso a la mesa redonda, ¿no? De tecnología aplicada al manejo de la hiperglucemia en hospitalización. ¿Es así? Sí, pero yo os quería comentar primero, porque me parece muy interesante una cosa que se añadió este año en el Congreso, y es que la SED se ha sumado al movimiento hipocrático. Entonces, bueno, ahí resalta un poco el humanismo, ¿no? de los profesionales y insistía el profesor que hizo la introducción, ¿no? En que no solo es curar y tratar, sino que aportar confort a los pacientes y acompañarlos, y este humanismo al final hacia la semejanza con amor, pues que era muy importante. Y se dieron 2 reconocimientos, uno de ellos fue el doctor Gomis, el doctor Ramón Gomis, que creo que es conocido, yo creo, por toda la sociedad que se dedica a la diabetes desde años. Y a mí el que me hace especialmente ilusión es el reconocimiento que se le hizo a Mercedes Galindo, nuestra educadora que pues, ha sido referente para muchas de nosotras, y ella pues explicó toda su participación y colaboración con asociaciones de pacientes, cómo colaboró también con personas en el Sáhara y cómo estuvo también en Nicaragua. La verdad es que hizo una presentación muy bonita y fue un reconocimiento, pues yo creo que desde esta vertiente humanística, pues muy interesante, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que quede aquí también en las highlights. Sí, sí, desde luego. Muy bien. Después, antes de la tecnológica, es verdad que habíamos, sobre las 5 así, estuvo la mesa de diabetes y comorbilidades, donde se habló un poco del COVID, de la progresión de la enfermedad renal, ¿vale? Es una mesa que es dura a nivel educativo, porque no hay nada, pero bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Y la verdad es que estuvo interesante. La parte de COVID la trató el doctor Francisco Javier Carrasco Sánchez, ¿no? Donde, aparte de decirnos que le llamó la atención que a estas alturas de la película no le llamaran para la mesa COVID, puesto que el COVID ya no está, pero nada que ver con lo que hemos tenido. Pero bueno, la conclusión fundamental
es que a día de hoy lo que parece es que la infección por COVID acelera la presencia de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades metabólicas, ¿vale? Eso está claro porque, claro, el gran problema cuando vino el COVID era aquellas situaciones de hiperglucemia, ¿no? Una provocada por los fármacos que utilizaban, otra por las situaciones de hiperglucemia por diabetes desconocida. Sobre todo era lo más llamativo. Entonces, bueno, que ahora mismo las vacunas de alguna manera protegen el no desarrollo de enfermedades metabólicas, pero de una manera acelerada. Con lo cual yo me quedo con eso, quiero decir, estamos un poco protegidos a ese nivel y sobre todo el COVID lo que hizo fue precipitar y acelerar ese gran bloque de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ¿no? El doctor Gorriz nos habló un poco de la progresión de la enfermedad renal y al igual que la persona que presentó el ictus, que fue el doctor Pons, hablaron maravillas, ¿no?, de las nuevas expectativas de tratamientos como son los SGLT2 y los GLP-1 en este tipo de población, ¿no? Aparte de toda la fisiopatología de la enfermedad y la cantidad de estudios que también yo me abstengo a comentar, pero bueno, que el gran futuro va por ahí, que se puede prevenir con ese tipo de fármacos, ¿no? Mucha enfermedad y mucha patología y que hay que ir por ellos y seguir investigando a otros niveles, ¿no? Después sí que vino la mesa de tecnología, Emi, ¿no? Sí, yo tenía tanta ganas de contarla que me había anticipado. Perdón, Lino. Pues adelante. Pues fijaros, la mesa de tecnología, que bueno, era tecnología aplicada al manejo de la hiperglucemia en la hospitalización, hubiera finalizado desde el principio, porque el primer mensaje que nos dieron es que no está autorizada para uso hospitalario. Entonces ellos nos comentaban que ahí podía terminar la mesa, ¿no? Pero sí que es verdad que a pesar de que es lo que se nos dice de forma general, sí que es verdad que también con el tema COVID, ¿no?, es cuando hemos tenido más necesidad de utilizar la monitorización continua en el medio hospitalario. Entonces, nos hablaba de que en paciente crítico, pues imaginaros que siempre en general no está autorizada para el paciente hospitalizado, el paciente crítico no es el ideal, pero que sí que podía ayudar a detectar hipoglucemias graves, que tanta influencia tienen en la evolución del paciente ingresado, hospitalizado en general y en el paciente crítico en particular, ¿no? Y que sí que en el momento, en el periodo de pandemia, sí que había tenido mucho beneficio y así se ha quedado como un poco indicación también incluso por la ADA como prevención de infecciones. El mismo uso que se ha dado en la pandemia y que también suponía una reducción de carga para el personal de enfermería, además de un coste por el hecho de tenerse que vestir y de vestir para entrar a un aislamiento, ¿no? En el paciente hospitalizado, ya un poco más estable, también nos hablaban igual de que podía ayudar, nos presentaron estudios que podían ayudar a mejorar el ajuste de las terapias insulínicas durante la hospitalización, ¿no? Y sobre todo se incidió muchísimo en la prevención de hipoglucemia, incluso hablaban de que podía estar indicado en aquellas personas que tuvieran un alto riesgo de hipoglucemia, incluso iniciando la monitorización durante la hospitalización. La ADA, en general, en la última guía del 2023, hablaba de mantener la monitorización continua durante la hospitalización. Eso sí, combinándola con la glucemia capilar. De hecho, indican al menos 2 glucemias capilares al día y las que puedan ser necesarias, sobre todo como despistaje, ¿no?, como confirmación más bien de los episodios de hipoglucemia. También hablaban, nos dieron datos de una guía británica que hablaba, bueno, pues eso, del número de glucemias que había que hacer al día y sobre todo de la importancia del entrenamiento y la actualización del personal de las unidades de hospitalización. Entonces, las conclusiones del doctor Moreno Fernández, que fue quien abrió esta mesa, fue que habría que mantenerla mientras que fuera posible, sobre todo, como os decía, si el riesgo de hipoglucemia es muy alta, como complemento de la glucemia capilar. También nos incidía en que los valores en los que activamos las alertas no tienen que ser diferentes, no pueden ser lo mismo que utilizamos en un paciente en seguimiento de forma ambulatoria, y también la necesidad de que hubiera protocolos hospitalarios,
él ponía a nuestra disposición también el protocolo que tienen del uso de la monitorización en el paciente hospitalizado de su centro. Luego, posteriormente, nos habló el doctor Rodolfo Galindo. No sé si nos quiere aportar algo, Carmen, de lo que él nos comentaba. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Una de las cosas que decían, bueno, sobre todo fundamental, que también hay que hacer glucemia capilar, sobre todo porque puede haber interferencias y ver que realmente el sensor no está, pues no está desviado, ¿no? Y ponían como requisitos fundamentales, ¿no? Que el paciente quiera utilizarlo, que el paciente aporte el material del sensor, que comprenda que se le va a hacer una glucemia capilar y además, como claro, no está esta indicación, realmente que firme el consentimiento por escrito, ¿no? Y un poco, y después también hubo debate al respecto, ¿no? Y decían, bueno, no está aprobado, pero si se usa funciona, ¿no? Pero bueno, estamos en esa tesitura de que no, no está aprobado, como nos pasa muchísimas veces en muchísimas situaciones. Y después otra cosa que me llamó la atención, que parece de perogrullo, pero que es muy importante, decían, cuando se retira el sensor, debería estar, por la razón que sea, porque el paciente se complica, por lo que haga falta, se debería registrar en la historia clínica quién lo retira y dónde lo guarda para que no se extravíe. Y dices, pues parece de perogrullo, pero es muy importante, porque claro, es un sistema que tiene un coste y que lo ha traído el paciente, ¿no? Y que es del paciente. Y me lo apunté aquí porque dije, ostras, es que es muy, muy importante. Y después también decían que igualmente, aunque tengamos los datos en la plataforma y demás, que se registraran los valores en la historia clínica, pero no donde pone glucemia capilar, sino que habría que habilitar pues otra casilla o otro apartado para registrarlos. Esto es lo que yo quería así un poco añadir, ¿no? Y decían que habría que formar las enfermeras de planta, como decía Emi, pues como cuando formamos a un paciente para que se lo ponga, es decir, desde el inicio, porque probablemente en plantas están poco familiarizadas, ¿no? Eso es. Él nos insistía también en los estudios, nos presentó estudios con bombas, con las bombas de infusión continua en pacientes hospitalizados. Y también ellos habían tenido bastante buenos resultados en cuanto, sobre todo lo mismo, ¿no? Mantenimiento del control y la disminución de la hipoglucemia. Es verdad que también se creó el debate, si recuerdas, Carmen, en cuanto a la importancia de que hubiera un diabetólogo a disposición de las unidades donde estas personas con diabetes ingresaban, por lo mismo, porque muchos se retiraban por el desconocimiento y no porque realmente esa persona fuera mal, sino por no conocer cómo... Dime, Perdona, de hecho hablaban de los sistemas híbridos más que de bomba de insulina, ¿no? De mantenerlos. Y hablaban muy interesante, hablaban de implicar al paciente, en la medida que el paciente esté consciente y pueda, de implicarlo porque seguramente pues va a funcionar mejor y decían que mejora el TIR pues hasta un 40%, o sea que podría ser... Y también hablaban de ajustar los objetivos, ¿no? De mí, porque decían, bueno, igual el TIR este de 70 a 180 que estamos habituados para un paciente ambulatorio, pues quizá para el ingresado esto debería ser de otra manera, ¿no? Sí, efectivamente, igual que con los datos de monitorización, ¿no? Decían que tendrían que individualizarse dentro de este contexto tan especial que es la hospitalización. Así es. Sí, después se planteaba la duda, ¿no? De si dejarlo en manual o en automático, que tampoco se llegaba a ningún consenso porque como no hay indicación, pues no se acababa de llegar, pero al final decían, bueno, pero lo dejas y va bien, ¿no? Incluso en el embarazo, en el parto, salieron ahí varios ejemplos. Sí, sí, todo muy interesante. Sí que los tuvo. Finalmente también en esta mesa el doctor Martín Cuesta nos hablaba de la exactitud, ¿no? Y la interferencia de la monitorización continua de glucosa en el ámbito hospitalario. Nos presentó muchos estudios, él decía que en este contexto los estudios que hay, que tienen poca calidad metodológica en general, por lo que también nos invitaba a seguir investigando en este terreno, sí que nos hace hincapié que los estudios que hay relacionan la monitorización, los valores de la monitorización continua con valores de glucemia capilar. Y ahí volvemos a tener la interferencia de los MAR que tienen cada uno de los sistemas de glucosa capilar, que podría ser una interferencia. Pero sí que es verdad que presentó estudios muy interesantes de esa actitud
y seguridad en el medio hospitalario con el número de datos que se mantenían dentro del rango A y B. Entonces nos decían que aunque las MAR puedan ser amplias y de entrada no nos den seguridad, pero sí que los datos que se desviaban de la franja A y B eran muy pequeñas, por lo que el riesgo de que hubieran pacientes que se trataran con insulina porque diera un dato de hiperglucemia que no fuera así, la probabilidad era mínima. Entonces, a todas las personas que preguntó al auditorio si utilizarían estos sistemas, que no levantaron la mano, después de los estudios presentados por el doctor Martín Cuesta, pues volvieron a decir, bueno, que quizás sí, ¿no? Porque siempre se decía que en hipoglucemia había que confirmar con glucosa capilar. Y también nos presentó estudios de la interferencia con medicamentos y con la vitamina C de estos sistemas, pero realmente también nos aportó tranquilidad. ¿Verdad? Que en situaciones muy especiales, como podrían ser en personas que estuvieran en tratamiento con diálisis, pacientes que tuvieran edema importante, que quizás eran los que, bueno, no eran los más idóneos para mantener estos sistemas. El resto, las interferencias con paracetamol, prácticamente habían desaparecido con todos los sistemas, y la vitamina C, que tiene también interferencia con algunos sistemas, la cantidad de vitamina C que había que tomar era tan elevada, él hacía referencia a 3 zumos de naranja de 250 más algún pimiento, para que realmente la cantidad de vitamina C tuviera interferencia. Entonces, sobre todo incidía en el caso de hemodiálisis, sobre todo, y en algún paciente más edematoso, pero en el resto, bueno, pues en principio su experiencia y los estudios que nos presentaban nos aportaban tranquilidad si la persona que tuviera estos sistemas los mantuvieran durante la hospitalización. Sí, en realidad en el único momento que decían quizá quitar era en cirugía, ¿no? En el quirófano. El resto estaba, la verdad es que fue muy interesante, ¿eh? Porque dijo un listado de medicamentos que pueden interferir, que yo también soy incapaz de reproducir. Y bueno, y ante la duda, pues sobre todo comprobar glucemia capilar, ¿no? Pero sí, estuvo súper. Si identificábamos algún fármaco que pudiera interferir, que por favor que lo comunicáramos. Que es verdad que también desconocemos un poco, entonces sí que nos animaba a todos a comunicar esas posibles interferencias con medicamentosas, sobre todo, para poderlas tener en cuenta. Sí, es verdad que dijo, no recuerdo el nombre de un medicamento que alguien había detectado, que cuando lo tomaba tenía más hipoglucemias, y entonces lo estudiaron y sí, podría hacer una interferencia. O sea que, bueno, pues nada, nos tendremos que apuntar ahora qué medicamentos toman las personas, ¿no? Para reportar. Y sobre Y todo, sobre todo que ellos lo identifican, ¿no? Cuando toman algún fármaco, es verdad que rápidamente identifican si les ocasiona una falsa hiperglucemia. bueno, y sobre todo que esto implica que la monitorización continua esté en pacientes hospitalizados, bueno, el amplio margen de seguridad, ¿no? Por la exactitud, precisión, el trabajo que se desarrolla por parte de las enfermeras. Quiero decirte que puede estar todo muy cohesionado y dar una mayor calidad, ¿no? en tal. Sí, además él resaltaba que lo importante era como no hacer daño, ¿no? Es decir, el mar que decía Emi, pues era más amplio, pero lo importante es que no te llevaba ni a los extremos de hiper ni hipoglucemia, con lo cual pues te ayuda a monitorizar, ¿no? Y a fiarte del sistema. Claro.